Creo que cuando vinimos, nos reunimos en este lugar, venimos con esa disposición de escuchar la voz de Dios, no voz de hombre. Yo puedo ser alguien que solamente voy a interpretar lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y creo que es importante que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos. En cada reunión que tenemos, creo que Dios es el que nos da esa capacidad a través del Espíritu Santo de poder estar atento, de poder oír lo que Él quiere aconsejarnos en este tiempo. Amén. Y creo que cuando me dijeron para predicar, la verdad dije, Señor, que seas tú dándome una palabra y no sea yo, porque a veces se nos ocurre a nosotros y decimos, me gustaría esta palabra porque la iglesia tiene esta necesidad. Y está bueno, ¿no? Está bueno porque pensemos de esa manera, porque de alguna manera estamos buscando que el pueblo avance, ¿no? Y le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable? Y en oración el Señor me trajo a un mensaje que hace mucho estuve leyéndolo y creo que cada uno de ustedes también alguna vez lo leyó en el libro de Josué, capítulo 10. Vamos entrando ya a la palabra. Josué 10, capítulo 10, versículo 1 al 15. Como título puse Dios pelea por su pueblo y es prácticamente eso. Cuando hace un ratito estábamos en adoración, cuando estábamos cantando alabanzas, yo puedo sentir, y creo que cada uno de ustedes también puede sentir en el corazón, que Dios está en medio de su pueblo. La palabra lo dice y Dios es fiel para cumplirlo. Y creo que en esta mañana Él está aquí, Él es el que nos va a hablar. Él va a hablar a tu corazón, a tu mente, para que puedas entender lo que Él quiere, el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros como iglesia. Y particularmente, personalmente, a cada uno también en su vida espiritual. Yo estaba leyendo este pasaje y me atreví a leer todo desde el capítulo 1 hasta el 10, pero no vamos a leer del 1 al 10, ¿no? Vamos a leer solamente el capítulo 10, que del 1 al 15, que hay cosas muy lindas que Dios hizo en ese momento y que Dios está haciendo ahora también. Ahora lo vamos a ver. Amén. Vamos entonces a la lectura de la palabra en versículo 1 del capítulo 10 de Josué. Amén. ¿Lo tenemos? Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Versículo 3, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos. Y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal.
Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Amén. ¿Queremos explicación a todo esto? Me parece que está muy claro, ¿no? Cómo Dios estaba en medio de su pueblo peleando sus batallas. Había algo muy importante, que Josué había recibido el mandato de Dios de ir y conquistar toda la tierra de Canaán, que ya Dios había prometido al pueblo de Israel, la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Era la tierra donde los israelitas iban a poseerla, iban a descansar, iban a comer de sus frutos. Dios lo había determinado de esa manera. Como Moisés murió, el capítulo 1 de Josué habla, Dios lo llama a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, así es que ahora tú vas a meter a este pueblo a Canaán, a la tierra que yo les di como herencia. Miren que Dios nunca se olvida de las herencias que Él da. ¿Cuántos creen que tienen herencia en los cielos? ¿Cuántos creen que tienen herencia aquí en la tierra? Dios nos ha dado herencia, pero tú no trabajaste esa herencia. Él lo hizo, porque a Él le agradó de esa forma. Y cada uno de nosotros que estamos en este lugar, y yo puedo hablar de mí, que no servía para nada, y hoy Dios me dio acá una esperanza y me ha dado una herencia, me ha dado hijos, me ha dado una familia, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él sigue peleando mis batallas. Él sigue peleando tus batallas, iglesia. No tienes que tener temor. Cuando Dios le habla a Josué en el capítulo 1, quiero que vayamos al versículo 8 del capítulo 1, que es muy importante. Capítulo 1, versículo 8. Le dice Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es fundamental esa palabra que Dios le dio, esa indicación que le da a Josué, porque él va a ir a conquistar la tierra. Y era necesario que él esté atento a la palabra de Dios, como la iglesia. Amén. No escuché ningún amén. La iglesia tiene que estar atento a la palabra, tenés que conocer la palabra, tenés que meterte en la palabra, porque es importante. Pero una de las cosas que vemos ahí, que Dios le dice a Josué: tiene que estar en tu boca todo el tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que recitarla, que tenemos que declararla. No nos habla simplemente de leerlo en nuestro propio, porque a veces algunos tenemos vergüenza de leer en alta voz, ¿no? Pero qué bueno es cuando puedes hablar la palabra de Dios y declararla, porque es Dios quien le está hablando a tu vida. Dios es el que te está hablando a ti para animarte. Y así
Dios le hablaba a Josué, le daba esa indicación al principio, que nunca se aparte la palabra de tu boca. Medítala y ponla por obra, porque no era solamente declararla, no era solamente leerla, conocerla, sino aplicarla a su vida. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy envía a cada uno de nosotros como iglesia. Dios está enviando su palabra en esta hora. Yo no sé cuántos corazones hay dispuestos y están atesorando todo lo que Dios está hablando en esta mañana. No se trata de mí, no se trata del pastor, no se trata de nadie. Solamente estamos leyendo, es Dios hablando a tu corazón. Es Dios hablando a tu vida para animarte, para decirte que Él está contigo y que Él va a pelear por ti. Y efectivamente vemos en el capítulo 10 cómo Josué puede vencer al enemigo, que eran poderosos, eran ejércitos poderosos. Sin embargo, está Dios con ellos. Dice que todos esos pueblos cananeos se habían enterado de todo lo que Dios había hecho desde cuando salieron ellos de Egipto, de cómo Dios abrió el mar y pasaron en seco, cómo Dios los trajo hasta ahí, cómo venció a varios reyes durante su caminar hasta el río Jordán, donde iban a tomar posesión de la tierra prometida. Dios los estaba acompañando en todo momento. Y no solamente era su presencia, sino Él mismo entraba en la batalla. Por eso vemos que hay unos salmos donde habla que Dios es guerrero, dice, ¿no? Guerrero poderoso, guerrero fuerte. Ese guerrero poderoso está aquí con nosotros. Él está con nosotros. Si nosotros nos atrevemos y creemos así como Josué le creyó, por eso él se atrevió en ese momento a decir que el sol se detenga, que la luna se pare ahí, porque tengo una tarea que cumplir. Tengo que vencer a estos enemigos. El diablo no puede hacer nada cuando tú estás alineado a la palabra de Dios. Tenemos que entender eso, porque muchas veces escucho a algunas personas que están atemorizados porque alguien los amenazó o porque le dijeron cosas. Pero somos los hijos de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Somos el pueblo de Dios. Él pelea por nosotros. No es necesario que nos pongamos a pelear. Esto habla de una guerra cuerpo a cuerpo, con armas, con espadas, porque había que subyugar a los enemigos, había que desalojarlos de ese lugar. Es más, Dios le había dado la orden de destruirlos a todos, porque esos eran pueblos paganos. Los amorreos eran pueblos paganos. Yo había estado investigando un poquito y decía, ¿no? Dice que eran un antiguo pueblo pagano que dominaba la región de Canaán. Antes y durante el éxodo de Israel, se los describe como fieros guerreros. Su territorio se extendía por Siria y Palestina, incluyendo montañas y valles. Eran paganos idólatras. Los amorreos fueron un obstáculo para el avance de Israel en su camino a la tierra prometida. Esto está hablando de eso. Los cananeos, todo ese pueblo que se había levantado contra Israel, pero Dios ya le había dado la victoria anticipadamente. Ya le había dicho a Josué. Por eso le dice, esfuérzate, sé valiente, porque por ahí te va a dar miedo porque son ejércitos grandes, pero yo estoy contigo. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es poderoso para vencer. Por eso leíamos cómo cayeron piedras del cielo y destruyeron a todo el ejército del enemigo. ¡Aleluya! Dele más fuerte el aplauso. Él está aquí. El Dios Todopoderoso en esta mañana te anima a que avances, que no tengas miedo, porque Él pelea por ti. Amén. Aleluya. Miraba un poquito el capítulo 2, por eso le quería solamente un repaso. El capítulo 2 nos habla de que Josué envía espías a Jericó.
Sabemos los que hemos leído la Biblia y si usted quiere, lea desde el 1 hasta el 10, los 10 capítulos y se va a enterar de todas las cosas que Dios hizo para cuidar a su pueblo y para que ellos puedan llegar a la tierra prometida. Ahí vemos que él envió 2 espías, Josué envió 2 espías para ver la tierra de Jericó y encontraron a una prostituta Rahab que los acobijó y los escondió y no dejó que el rey de Jericó los matara, porque se enteraron de que ellos eran espías y que estaban viniendo para saber cómo está el pueblo, cómo está. Dice que Jericó estaba muy cerrada, totalmente cerrada, porque había un temor de Dios en ellos, porque ellos habían escuchado que Jehová había destruido a todos sus enemigos de Israel, los había sacado con mano poderosa de Egipto. Así que ellos estaban atemorizados, por eso estaban encerrados y no permitían que nadie venga de otro pueblo, porque ya sabían que Israel estaba viniendo al mando de Josué para derribar, para destruir toda esa tierra, ¿no? Entonces, ahí vemos que esta mujer, Rahab, los guarda, les ayuda, ¿no? Y ella les hace un compromiso, ¿no? De que también cuando ellos vengan a la tierra y posean al pueblo, que les salve la vida a ellas y a toda su familia. Rahab nos habla ahí de una ramera que también está en la genealogía de Jesús. Es tremendo, ¿no? Cómo Dios puede hacer las cosas, ¿no? Y usted no sabe quizás por qué Dios lo ha traído en este tiempo, pero Dios también tiene un propósito con su vida que a veces ni siquiera lo entiende. Pero cuando llegue el tiempo usted lo va a entender y va a decir, ahora puedo saber por qué Dios me trajo a este lugar. Yo siempre les dije, ¿no? Cuando vine de Perú, dije, quiero cambiar de vida, quiero dejar el alcoholismo. Y no pude, pero cuando llegué a Cristo, Él me cambió, me transformó y me dijo, yo tengo otros propósitos para ti. No lo que tú pensabas. Y los propósitos de Dios son mejores. Así Israel estaba yendo a poseer la tierra prometida y estos enemigos estaban ahí tratando de que ellos no pasaran, ¿no? Pero sabemos, ¿no? Después los muros de Jericó cayeron porque el poder de Dios estaba ahí. No era porque gritaron los israelitas, era solamente una estrategia. Él nos va a dar a nosotros lugar. Vayan, preséntense, yo soy el que voy a pelear. Ese es nuestro Dios. Amén. Capítulo 3 dice que el paso del Jordán, Dios abrió el río Jordán para que ellos pasaran hacia la conquista de las tierras. Dice que se abrió el río, se detuvo las aguas y pasaron en seco, porque no es una cuestión de que se separó el río nada más, sino que pasaron en seco, así como ocurrió en el Mar Rojo, cuando sacó a su pueblo de Egipto. De esa misma forma Dios seguía haciendo maravillas. Dios seguía abriendo paso para que su pueblo avance y conquiste la tierra. Así como Dios está abriendo paso para tu vida, para que vayas y conquistes todo lo que Dios te ha mandado hacer. Pero tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero tranquilo, Él pelea por nosotros. Él es el vencedor. Amén. Y ahí vemos a Josué cuando pasó el Jordán con todo el ejército. Después dice que le mandó a tomar piedras de aquel lugar, de ese río, para que luego al otro lado del Jordán hicieran un monumento para conmemorar, para que cuando los hijos de ellos, cuando vengan las otras generaciones y pregunten, ¿qué significa esas piedras? Y para que ellos le digan, el Señor Dios Todopoderoso nos hizo pasar por el río en seco. Y esta es la señal para que conozcan todos que Dios es todopoderoso. Es como cuando usted conoce a Cristo y comienza a predicarle a su familia, a sus hijos, y ellos comienzan a aprender, a conocer a ese Dios poderoso, y Él comienza a manifestarse en nuestras vidas. Yo les puedo hablar de esto, quizás podría hablar un montón de cosas, pero lo que Dios ha hecho en mi vida es tremendo. Yo no puedo a veces explicarme cómo es que Dios hizo todas estas cosas. Cosas tan difíciles que muchas veces me he encontrado en problemas y Dios ha abierto
como ese río que lo abrió para hacerme pasar a mí, para darme bendición. Y así Él hace con cada uno. Simplemente tenemos que tener fe, tenemos que creerle. Yo no sé los problemas que estés pasando en esta mañana. Yo no sé con cuántas situaciones vienes en esta mañana, pero quiero decirte que el Dios Todopoderoso, el que abrió el río, puede abrir tu camino para que avances, para que tengas esa bendición a la cual Dios ya te prometió. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Luego el capítulo 5 nos habla de la circuncisión y la Pascua en Gilgal. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel al sacarlos de Egipto. Le habían circuncidado. La circuncisión es el corte del prepucio. Bueno, ustedes ya, algunos ya lo saben, ¿no? Y los primeros israelitas que salieron, la primera generación que salió de allí, dice que murieron todos en el desierto, porque fueron incrédulos, porque se quejaron. Vemos el Éxodo, ¿no? Cómo se quejaban ante Moisés, se quejaban ante Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed? Queremos comer carne. Y a veces Dios les daba, porque ya estaba cansado de ellos. Y Dios dijo, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida, porque no tienen fe, porque han desconfiado de mí. Y quedaron muertos todos de esa generación. Ahora los hijos son los que están viniendo, los hijos de ellos, de esa generación. La nueva generación iban a entrar a poseer la tierra. Pero había un punto que esos muchachos, esos jóvenes de guerra, no habían sido circuncidados porque estaban durante todo el camino en el desierto. Entonces Dios les manda que los circuncide a cada uno de ellos, porque era un pacto de Dios con su pueblo. Entonces creo que ahí el pueblo entiende, los jóvenes son circuncidados. Josué está cumpliendo todo el mandato de Dios al pie de la letra. Una de las cosas que tenemos que aprender es que cuando Dios nos habla tenemos que hacerlo tal cual como Él nos dice. No debemos buscar nuestras propias ideas, porque muchas veces erramos cuando queremos ser más ingeniosos que Dios. ¿Les pasó alguna vez? ¿Les pasó alguna vez cuando Dios le habló algo y usted dice, no, pero por este lado es mejor? Yo ya esto lo puedo manejar mejor. ¿Alguna vez le pasó eso? Yo estoy acá. Yo también, hermanos. Yo también he tomado decisiones que parecían tan lindos, que parecían mejores. Y le decía a Dios, no, pero por este lado yo ya lo entiendo esto, ya lo conozco ya. Y así me fue. Pero los planes de Dios son mejores. Los planes de Dios son perfectos. Él cuando habla a tu vida, más vale que le escuches, que oigas bien lo que Él te dice y hagas como Él te dice. Porque eso va a ser una bendición para tu vida. Ahí vemos cómo estos jóvenes fueron circuncidados y festejaron, ¿no? La Pascua, ¿no? La salida de Egipto. Ese fue un día memorable para ellos, recordando cómo Dios había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Para llevarlos a la tierra prometida. Luego el capítulo 6 nos habla de la toma de Jericó. Ahí creo que casi todos conocemos, ¿no? Muchas veces lo hemos escuchado en prédicas, algunos lo hemos leído, cuando Dios le dio estrategias de qué manera iban a rodear la ciudad de Jericó. La rodearon seis días, dice, ¿no? Un día a la vez. Y el último día 7 veces. Y luego tenían que gritar. Era una estrategia que Dios les daba, porque en realidad Dios era el que iba a derribar los muros. Y cayeron los muros. Cuando cayeron los muros, ellos entraron y atacaron al pueblo, lo destrozaron. Y así Dios te da la victoria, cuando vos haces las cosas como corresponde. Amén. Capítulo 7 nos habla del pecado de Acán. Aquí sí que está bastante complicado. El pecado. Muchas veces no nos gusta hablar mucho del pecado, pero muchas veces convivimos con él. Qué silencio, ¿no? Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que hay. Pero hay algo muy importante, ¿no?
Josué había sido enviado con un propósito y él estaba haciendo todas las cosas correctamente como Dios le había mandado. Pero había alguien del pueblo que hizo algo indebido. Tomó del anatema, dice, tomó de algo que Dios había dicho que no lo tomen, que es algo, anatema significa maldito, ¿no? Maldición. Algo que Dios había prohibido. Dice que la avaricia lo llevó a esconder, dice, después que vencieron a Jericó, tomó un manto babilónico que era tan lindo, un lingote de oro, plata. ¿A quién le gusta la plata? A todos nos gusta la plata. Dice que, y unas monedas de plata, y dice que lo llevó a su tienda y lo escondió debajo. Dios lo había visto. Dios ve todo lo que tú haces. Dios mira todo lo que tú estás haciendo. Somos su pueblo. Pero Dios no lo mandó al frente para realmente, quizás iba a venir un castigo sobre ese hombre, pero realmente para que el pueblo avance. Porque cuando hay pecado en tu vida no puedes avanzar. Escucha bien lo que Dios te dice. Cuando hay pecado en tu vida no podés avanzar. El pecado te retrasa. El pecado comienza a entumecer tu mente. Comienzas a cuestionar lo que Dios muchas veces te dice en su palabra. Lo oyes, pero parece que no lo entiendes. Porque así te vuelves cuando el pecado comienza a entrar a tu vida. Cuando le das lugar, cuando le das cabida. Pero hoy sabemos nosotros que si nosotros pecamos podemos ir automáticamente a la presencia de Dios y pedirle perdón para que Él nos limpie, dice su palabra, sus promesas. Él nos limpia de todo pecado y nos hace aptos nuevamente para continuar adelante. Eso había pasado allí y Acán fue descubierto porque ellos tuvieron primero. Fueron a atacar a la nación de Jai, que estaba ahí después de Jericó. Ellos dijeron, vamos a conquistar a esa nación. Y fueron, y dice que como eran pocos, dijeron, no mandemos mucha gente, vamos a ir unos cuantos nomás porque son muy poquitos. Así que lo vamos a derrotar. No consultaron a Dios. ¿Sabes la importancia de consultar a Dios cuando vas a hacer algo, cuando vas a tomar una decisión? Ahí vemos que ellos no consultaron a Dios y solamente se ampararon en sus propias fuerzas, porque pensaron que lo iban a vencer fácilmente. Y fueron derrotados, fueron perseguidos. Y cuando llegaron, murieron como 36 personas y cuando llegaron al pueblo dice que estaban atemorizados, porque comenzaron a pensar, ahora se van a enterar los demás pueblos y van a decir, mirá, los derrotaron los de Jai. Así que va a ser fácil derrotarlos a ellos. Y Josué comenzó a orar a Dios. Comenzó a clamar a Dios, Señor, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? Y Dios le responde y le dice, hay pecado, levántate. No ores, ¿por qué oras? Hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo y tienes que subsanar esa situación. De lo contrario no vas a poder pasar adelante. No vas a poder conquistar a tus enemigos. El pecado retrasa el avance de la iglesia. El pecado retrasa. Ahora te digo, tú puedes decir, cada uno de nosotros puede decir, bueno, es mi pecado. Somos un pueblo, pertenecemos a un pueblo. Acán pertenecía al pueblo de Israel y él solo pecó. Sin embargo, eso hizo de que el pueblo no podía avanzar. Por eso, iglesia, tenemos que tener cuidado. Debemos andar con mucho cuidado, obedeciendo a la voz de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está hablando a la iglesia. El Espíritu de Dios está en esta mañana trayendo convicción a tu mente, a tu corazón, para que entiendas que debes tener cuidado. Fue duro cuando leía estos mensajes porque es tremendo, porque uno tiene que comenzar a meditar y tener cuidado.
y comenzar a ver cómo doy mis pasos para avanzar en la obra, para avanzar en mi vida personal, con mi familia. Es tremendo. Pero cuando Dios habla es porque Dios quiere sanar a su iglesia, quiere que esté bien la iglesia, quiere que la iglesia avance, así como el pueblo de Israel. Hasta que no saques el anatema, no vas a poder avanzar, le dijo. Hasta que no saques, no destruyas eso que está haciendo mal en tu vida, no vas a poder avanzar. Y este Acán fue encontrado ahí con toda su familia. Fueron apedreados. Toda una familia murió por causa de un hombre que no obedeció a la voz de Dios. Pero luego, después de eso, Dios nuevamente los levanta y les va a dar el aval para que puedan seguir adelante, ¿no? El capítulo 8 nos habla de la toma y la destrucción de Jai. Ahí cuando fueron ya los vencieron, porque Dios les dio una estrategia: vayan por la retaguardia ustedes y otros por adelante y finjan que el enemigo los está venciendo, y cuando estén corriendo van a salir de la ciudad, y cuando salgan de la ciudad los que se quedan de atrás de la retaguardia van a entrar al pueblo y lo van a quemar. Tremendo. Dios le había dado estrategias para que puedan vencer a Jai. Y así es como comienzan a avanzar nuevamente, ¿no? El capítulo 9 nos habla de la astucia de los gabaonitas. Estábamos leyendo, ¿no?, que Gabaón era un pueblo también de ahí de los cananeos. Pero ellos al oír que Israel estaba tomando posesión de todas las tierras de ahí, tuvieron miedo y dijeron: vamos a hacer algo, vamos a fingirnos como que vinimos de otro pueblo que muy lejos y que nos queremos hacer alianza con ellos. Vamos a hacer alianza con ellos. Y dice que fingieron, lo engañaron, y Josué aceptó también porque no oraron a Dios. Qué importante la oración a Dios. Qué importante cuando tenemos que consultar a Dios antes de tomar una decisión. ¿Y qué pasó? Los gabaonitas los habían engañado, porque después de 3 días ellos se enteraron de que eran de ahí cerca, eran vecinos. Y cuando les dijo: ¿por qué nos han engañado? ¿Por qué hicieron esto? Porque tuvimos miedo de que ustedes van a venir a arrasar a toda la tierra de Canaán. Queremos ser sus siervos. Se rindieron ante ellos. Y ahí Josué no los podía matar porque había hecho una promesa. Había hecho un pacto. Qué importante cuando tú haces una promesa con alguien, debes cumplirlo. No puedes dejar a medias o no puedes cortar esa promesa porque te dio la gana de no cumplirla. Dios está mirando, Dios está observando todo. Cuando después de eso los gabaonitas los pusieron como sirvientes para hacer aguateros, para traer la leña y todo para el servicio al tabernáculo de reunión. Lo usaron ellos ahí y bueno, vivían entre los israelitas porque habían hecho un juramento, ¿no? Y el capítulo 10 está el que estábamos leyendo, ¿no? Cómo ellos pueden tener la victoria, cómo Dios les da la victoria, cómo Dios pelea por el pueblo, porque comenzaron a hacer las cosas bien. Llegaron hasta ahí, ellos derrotaron a sus enemigos y tomaron toda la ciudad. Nos dice ahí en el 42 del capítulo 10 que estábamos leyendo, Dios le da la victoria a su pueblo porque Dios estaba peleando por su pueblo. 10:42. Dice: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Porque Dios era el que peleaba por ellos. No era por sus propias fuerzas, no era porque se habían preparado, porque tenían un buen ejército, sino que era porque Dios estaba peleando por ellos. Amén. Y nosotros hablamos aquí de guerras, de muertes, y decimos:
Hoy también nos toca de esa misma forma. No, nosotros peleamos otro tipo de batallas. Nuestra lucha dice que no es contra carne y sangre. El apóstol Pablo, hablando en el libro de los Efesios, no es contra lucha y sangre, contra cuerpo y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Demonios, habla de demonios, habla de entidades que están en el aire, que vienen y a tu mente y te dicen cada cosa, te hacen creer, te hacen pensar mal y van en contra de la palabra de Dios. Vemos a Pablo, dice, pelea la buena batalla de la fe, 1 Corintios 15:32. Él está hablando, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Capítulo 19 de Hechos nos habla cómo Pablo estaba predicando el evangelio y se levantaba esas entidades para ponerlo en contra de él, para querer frenar el ministerio del evangelio para llevar a otras naciones. Pero allí estaba Dios, ayudándole en esas batallas, en esas luchas. Hoy tenemos al Espíritu Santo que está dentro nuestro. Él es el que nos ayuda en todas nuestras luchas. Cuando nosotros consideramos que Él está en nosotros y que Él es más poderoso que todo lo que está afuera, entonces nuestra vida tiene éxito porque comenzamos a confiar en Él. Esas son las luchas de hoy que vivimos. Y Pablo le habla a Timoteo, le anima a Timoteo en 1 Timoteo 6:12. Dice, Pablo anima a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo es eso? Cada uno de nosotros que hemos peleado, quizás tenemos más tiempo en el evangelio y hemos luchado esa batalla de fe. Hemos vivido circunstancias difíciles en nuestra vida y nos ha enseñado Dios por su gracia a pelear esa buena batalla, para enseñar a los más jóvenes, para los que recién vienen. Pero no nosotros, sino Dios en nosotros. Por eso Pablo decía siempre que él era un siervo de Dios. Y cada uno de nosotros somos siervos de Dios, servidores de Dios. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que está delante nuestro, el que siempre va a ir para ayudarnos. Pero cuando no conocemos eso, cuando no entendemos eso, cuando no tenemos fe para creer que Él está con nosotros y que Él va adelante, entonces tenemos miedo. Falta de fe, hermanos. Él está aquí en esta mañana. Él está hablando a tu corazón en esta mañana. Él te está diciendo, créeme, yo te he dado la victoria. Yo estoy peleando por ti. Yo no sé cuál es tu problema, pero yo estoy peleando por ti, te dice Él. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, Él es fiel. Creo que cada uno de nosotros tenemos, los que hemos pasado alguna situación difícil, podemos hablar de esto, de cómo Dios estaba en medio de la situación difícil. Orábamos y decíamos, Señor, no te veo, pero sigo creyendo que tú estás conmigo. Y cómo Dios se manifestaba y hacía milagros y hacía señales. Y podía decir, gracias, Señor, ahora puedo entender que tú nunca me has abandonado y que siempre estarás conmigo. Somos la iglesia de Jesucristo. Iglesia, no tengas miedo. Dios está peleando contigo. Dios está peleando tus batallas. Él es el todopoderoso, el creador de los cielos, el creador de toda la tierra, el que te formó, el que te llamó. Él está aquí contigo. Y Él te va a ayudar allá afuera también cuando tengas que enfrentar tus luchas, tus problemas, tus situaciones, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, a donde vayas. Él está siempre, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Él está aquí, Él está con nosotros. Póngase de pie. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a hacer una oración. Es un tiempo tremendo, porque yo solamente te di lo que Dios me dijo que te diera. Pero el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Él está allí dentro de ti.
Él está trayendo convicción a tu corazón. Yo lo creo, hermanos, porque yo también lo viví y lo vivo siempre. Cuando escucho cada palabra y abro mi corazón y Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Y el Señor me viene con una palabra y me dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. No tengas miedo, yo peleo por ti. Y está aquí en esta mañana el que pelea por ti, el poderoso,